Bienvenidos a Contraste, el programa de opinión y debate del Consejo de Bogotá. Hoy, con unos invitados de lujo, como siempre, para abordar los grandes temas, no solamente de la capital del país, sino también en general. Hoy hablaremos de lo que significa el metro. El metro de Bogotá, que parece ser, según un nuevo estudio, sería uno de los más costosos del mundo. Ya ha dicho el alcalde Gustavo Petro que lo tiene pensado en hacerlo por etapas. Sin embargo, desde Planeación Nacional, al parecer, ya no hay los recursos. El tema del metro es vital para la ciudad. ¿Qué tanto se podría dilatar lo que significa la construcción de la primera etapa del metro? Vamos a debatirlo a fondo y sobre todo, si está el presupuesto real de la nación para hacer este megaproyecto vital en la movilidad en la capital de la República. Hablaremos también de un tema que tiene mucha sensibilidad, los toros, si vuelven o no a la Santa María en Bogotá. El alcalde Gustavo Petro había dicho que durante su mandato no iba a permitir que los toros volvieran a la Santa María. La Corte Constitucional ya dictaminó que pueden volver y el debate, por supuesto, vuelve a abrirse. ¿Serán las excusas de si la Santa María está óptima para que pueda funcionar y las corridas de toros regresar? Vamos a debatirlo a fondo. ¿Qué pasó con el tema de los toros en Bogotá? Hablaremos también de lo que significa la polémica de la adopción gay en Colombia. Ahora esta decisión está en manos de un conjuez y por supuesto el debate público es muy amplio. Y quiero aprovechar la coyuntura de tener a dos concejales muy importantes de los que podrían ser candidatos fuertes, pesos pesados a la alcaldía de Bogotá para preguntarles cómo ven el panorama político, qué está pasando realmente en todo este año electoral. Y sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados esta noche. Qué gusto tener en el estudio al concejal Carlos Vicente de Rú. Concejal, qué gusto que esté acá. Hassan, muy buenas noches. Muchas gracias por su invitación. No, un placer. Concejal Antonio Sanguino, qué gusto también. Muchas gracias, Hassan. Un saludo especial a mis compañeros de panel y, por supuesto, a la audiencia. Guillermo Rodríguez, qué gusto también que esté acá. Muchas gracias, Hassan, por la invitación. Un saludo para todos los televidentes y para los compañeros de panel. Y Fernando Rojas, qué gusto también que esté esta noche. Hassan, muy buenas noches a los concejales, buenas noches también a los televidentes y muy contento aquí de estar y gracias por la invitación. Oh, bueno, vámonos de inmediato a lo que es el debate. Y cuando hablamos de debate es entrar con el metro. ¿Hay la plata para el metro o ya están diciendo desde el gobierno que no hay la plata para el metro? Pues, Hassan, yo creo que no hay plata para una línea larga y costosa, ¿sí? La que iría del Portal de las Américas hasta la 127. Para esa línea, con una serie de estaciones pues, muy bien construidas y de mucha funcionalidad, más las obras que requiere Bogotá adicionales al metro, como el Transmilenio por la Boyacá, el Transmilenio por la 68, por la 13, por la 1 de Mayo, muchos interconectores modales, buenas vías arterias que son indispensables para que el SITP funcione bien, las rutas zonales, los de los buses y busetas azules, más los cables aéreos, para todo ese paquete no hay plata. Pero como necesitamos metro... Pero nos habían dicho que sí había plata, ¿no? Nunca se dijo que había plata para todo eso, nunca se dijo. El metro resultó, según los estudios de ingeniería básica de detalle, es un metro que cuesta 15 billones de pesos en papeles. Y eso con seguridad va a tener sobrecostos. 15 billones, eso se puede subir a 18 billones, 20 billones, y el paquete de las otras obras, porque con el solo metro no aguantamos. Entonces, por ahí hay que entrarle a la discusión de si vale la pena revisar la línea para hacerla como está trazada, pero no en la longitud propuesta. Hoy vi un estudio diciendo que va a ser uno de los metros más costosos del mundo. ¿Eso qué significa? O sea, pues eso es un elefante blanco. Pues que se hace inviable. Es que una de las maneras de ayudar a que los enemigos del metro, ¿no?, argumenten que el metro no es posible es encareciendo el proyecto. Pero mire que Enrique Peñalosa está diciendo que hay que meterle más a los buses, al sistema integrado de transporte. Pues precisamente quienes tienen reparos con el metro encuentran en el encarecimiento del proyecto y de esta primera línea un argumento perfecto para decir que es mejor usar los recursos en otros proyectos de movilidad de la ciudad que enterrar o que destinar todos los recursos con los que la ciudad dispone para movilidad, incluyendo
los recursos para Transmilenio, Metrocable y vías arteriales importantes que descongestionarían el occidente de la ciudad, por ejemplo, destinarlos al metro, dicen ellos, es una equivocación. Fíjese usted que el consorcio Sener diseñó una línea, ¿no? Y ellos mismos decían que había que construir una primera fase de esa línea de 19.5 kilómetros y 19 estaciones por todo el corredor oriental de la ciudad. Así y es. que eso valía 7 billones de pesos. Así es. Lo que yo sospecho que ha ocurrido con este diseño que ha presentado el consorcio L1, creo que se llama, en el gobierno de Petro, es que la línea se enterró totalmente y se encareció. Y con eso, repito, le damos argumentos a quienes no quieren que la Guillermo, ciudad tiene metro. que tenga metro. Aquí se caen los puentes peatonales, ni siquiera usan carga muerta, sino que ponen soldados para probarlos, para mirar si realmente funcionan. Ya tenemos los antecedentes de lo que significa una mala concesión al túnel de la línea, un contrato que caducó. Ahora estamos retrasadísimos, décadas en el tema del metro, y cuando dijeron que sí se podía, ahora resulta que va a ser muy costoso. ¿Usted cómo ve lo que está pasando con el Metro Bogotá? Bueno, no es desenfocado o desfasado, por decirlo, esa percepción de quien hizo esos estudios. Y no está por fuera de la realidad porque sencillamente los terrenos en donde puede hacer un metro en Bogotá subterráneo, pues hace muy costoso, por las características de ese terreno, pues hace muy costoso 3 o 4 veces hacerlo en cualquier otra parte del mundo. ¿Y por qué no el de Medellín que lo hicieron? Porque por es fuera? aéreo. Y el metro en Bogotá tiene que ser aéreo si quiere ser viable. Y eso nadie ha hablado con O seriedad mixto, sobre el como tema. han dicho algunos. No es posible mixto, sería muy costoso. Si se hace aéreo es viable. Quizás podemos estar, concejal Sanguino, hablando de unos 10 billones, una línea en todo el corredor Sí, oriental. Guillermo, la línea del consorcio Sener era mixto, tenía unos tramos a superficie y otros tramos subterráneos, ¿no? Y el costo inicial, más o menos, esos 19.5 kilómetros y esas 19 estaciones llegaban a 7, póngale que lleguen a 8, 10 billones de pesos. Pero es que miren las cifras tan importantes que están dando. Me voy con el experto también en movilidad. Cuando hablamos, Fernando, de, usted decía, concejal, 15 billones. 15 billones. 15 un billones. poquito menos de 15 billones. Un poquito menos. 14,7, una cosa así. Bueno, ustedes en el Consejo le acaban de aprobar al alcalde Gustavo, al siguiente alcalde, pues al alcalde Gustavo Petro. El presupuesto este año fueron 17 billones. ¿Cómo no? Es el más alto en toda la historia de Bogotá. 17.3. 17.3 billones, imagínense. Eso sería más o menos como para que se entienda, destinar el presupuesto que le dan para todo. En un año En excepcional. un año excepcional, para todo simplemente destinarlo Al para la metro. construcción de un metro. ¿Usted cómo ve lo que está pasando? Hassan, yo creo que aquí nos dijeron una mentira. Y es que el año pasado nos presentaron el proyecto Metro, los diseños del metro que se iba a construir en Bogotá. Nunca nos dijeron que esos eran unos diseños sobre los cuales íbamos a discutir, ¿cierto? Sino que eso era lo que se iba a hacer. Entonces, en primer lugar, si esos diseños, efectivamente, como lo presentaba el concejal Sanguino, hay una diferencia muy grande con relación a lo que tenía Sener. La pregunta es, ¿qué pasó con el acompañamiento del distrito? Bueno, ¿y quién nos dijo la ¿Cierto? mentira? Por eso, pues eso fue lo que nos dijeron que iba a pasar, ¿cierto? Que ese era el metro que vamos a tener y no pasó. Entonces, el distrito no estuvo acompañando el proyecto porque no se necesita tener 2 dedos de frente para saber que si uno deja todo el proyecto subterráneo, pues los costos se iban a elevar. No es un secreto que el suelo en el costado oriental de Bogotá es complicado y sin embargo lo siguieron haciendo así. Y nunca nos dijeron si se contempló alguna otra opción de hacerlo elevado, ¿cierto? Eso nunca pasó. Entonces, lo que hoy a mí me preocupa es que esta estrechez financiera de la que está hablando el gobierno nacional va a hacer que Bogotá no tenga un metro, sino tenga centímetros, ¿cierto? Esto es estrechez financiera, entre comillas, y me refiero, y se los pregunto abiertamente, es dependiendo quién pueda ser el próximo alcalde de la ciudad de Bogotá. Es decir, el gobierno nacional tiene agenda propia y estará diciendo, mire, si el próximo alcalde es de la línea de la Unidad Nacional, de pronto se giran unos fondos, pero si llega a ser, por ejemplo, Clara López o el concejal Sanguino, por ejemplo, si precandidato, o el precandidato Carlos Vicente de Rú, de pronto no, o Pacho Todo eso Santos. se mezcla. ¿Todo eso se mezcla? Hassan, todo eso se mezcla. Es un hecho que la situación fiscal nacional no es buena, ¿sí? Por
por todo lo que sabemos, el tema del petróleo en particular, comenzando por ahí, etcétera. La situación fiscal no es el tema del posconflicto. La devaluación. Sí, la devaluación, eso es un hecho indiscutible. Pero también influye lo que usted dice. Mire, acuérdese cuando Rafael Pardo entró de alcalde encargado a regir, así fuera transitoriamente, los destinos de Bogotá. Inmediatamente se multiplicaron las propuestas. Claro, era el presidente candidato, pero por eso le pregunto, tengo que ir a una pausa, pero sí quiero que ampliemos este tema a fondo, porque es que ahí hay muchas aristas. ¿Usted se imagina a Vargas Lleras dejando que otro contrate el metro? Ya me lo contesta. Déjeme el tema en el aire porque está muy bueno. Vamos a la pausa. En Contraste, recuerden, pueden entrar ustedes a las redes sociales activamente en Twitter, @Contraste Bogotá, y participar activamente enviándonos sus comentarios y opiniones. Ya regresamos para seguir debatiendo. El director nacional de Planeación, Simón Gaviria, en un encuentro con la administración distrital y algunos concejales de la ciudad, replanteó la posibilidad de que el gobierno nacional financie el 70% de la primera línea del metro, pues los costos de la obra han subido y no es seguro que Bogotá cuente con este porcentaje. Esa regla del 70-30 puede que para este proyecto no aplique. En eso tengo que ser franco y sincero, pero lo que yo sí les tengo que ser muy franco es el presidente tiene un compromiso muy grande con el proyecto. Para los concejales de Bogotá, esta es una obra muy importante y el gobierno debe cumplir su palabra. Una pésima noticia, porque a otras ciudades del país, la nación sí les ha dado el soporte máximo al que puede llegar, que es el de 70% para las obras de infraestructura de los sistemas masivos. A Bogotá le va a recortar. Bogotá le aporta al año entre 30 y 40 billones de pesos en impuestos a la nación y recibe un porcentaje muy pequeño de esa cifra como transferencias de la nación. Yo creo que el presidente de la República tiene un gran compromiso con la ciudad de Bogotá en el tema del metro y necesitamos es que urgentemente se decida el cómo. ¿Cómo es que vamos a poder tener por fin el metro en la ciudad? Esperamos que el gobierno nacional incluya el metro nuevamente en el plan de desarrollo, pero esta vez con unos términos muy definitivos de cómo lo va a hacer. De lo contrario, podríamos decir que se le hizo conejo a Bogotá. Ya el gobierno nacional radicó el plan de desarrollo en el Congreso de la República y el Cabildo Distrital le pidió a los representantes y senadores tener el metro de Bogotá como una prioridad de su debate. Es pertinente hacerle un llamado a los parlamentarios de todas las bancadas que hacen presencia en el Congreso de la República en representación de Bogotá y de Cundinamarca, pues que en el trámite del Plan Nacional de Desarrollo eviten este conejazo que se está fraguando y comprometan con recursos ciertos el compromiso de la nación con la primera línea del metro. No es suficiente con que esa primera línea esté en el Plan Nacional de Desarrollo. Regresamos a Contraste y ahí estábamos viendo pues la nota, lo que estaba diciendo también el director de Planeación, Simón Gaviria, esa fórmula 70-30 como que de pronto no va. Bueno, yo no sé si el candidato sea liberal a la alcaldía de Bogotá y tiene muchas opciones, la fórmula sea 100-100 y ya no hay problema. Ahí estamos entrando en el pedazo. No podría ser más del 70. Bueno, no podría ser más. Bueno, vamos a ver. En manos de Simón Gaviria estuvo la reforma a la justicia y vimos qué nos pasó, que no nos va a pasar lo mismo con el metro. Cuando vemos la coyuntura de lo que esto significa, ¿qué pasa en Bogotá si no hay metro? O sea, seamos realistas, porque el panorama es lo que ustedes han dicho, nos vendieron un metro. Nos vendieron unos proyectos, nos vendieron unas líneas, nos vendieron unos planos. Usted está diciendo ahí en las declaraciones que no nos hagan conejo. ¿Esto quién toma la decisión final? ¿Esto es planeación? ¿Esto es el gobierno nacional? ¿Estos son los congresistas? ¿Quién toma la decisión final? Bueno, primero el gobierno nacional pues presenta un plan de desarrollo a consideración del Congreso. Allí incluye el proyecto del metro y además de eso hay un componente muy importante en el plan de desarrollo hacia sistemas de transporte masivos en todas las ciudades del país. Pero también los parlamentarios tienen la posibilidad de garantizar en el trámite del proyecto del plan de desarrollo recursos ciertos
para un proyecto tan importante para Bogotá. Pero Ahora, está, sí, está politizado, porque aquí ya más o menos nos dieron como un tinte. Sí, a uno le genera mucha suspicacia todo este pimponeo, digamos, en relación con este asunto. Pero yo le quiero decir lo siguiente. Bogotá tiene metro no si lo decide un alcalde, sino si lo decide un presidente de la República, por los costos y por la magnitud de ese proyecto. Pero además... Las dos cosas, ¿no, Antonio? El proyecto, presidente y el sí, alcalde. claro, pero digamos desde el punto de vista financiero, sin una decisión del ¿Pero un gobierno alcalde nacional. de la cuerda del presidente o un alcalde distinto? Porque No, es- debería ser independientemente de la afiliación política del alcalde, entre otras cosas, porque el metro de Bogotá no es solo un consenso de los bogotanos, es un consenso del país. Los colombianos quieren que Bogotá tenga metro, y si Bogotá no tiene metro, pues el sistema integrado de transporte público de la ciudad queda cojo. Hablemos en un hipotético, Guillermo y por supuesto Fernando y todos. Si en este caso la alcaldía de Bogotá queda en manos de Clara López Obregón o en manos suyas, no sé si, porque usted está muy Hassan. bien, o Enrique Peñalosa, o Rafael Pardo, O Antonio Sanguino. o Antonio Sanguino, bueno, ahí hay varios nombres, o Pacho Santos, ¿ustedes ven Hassan. presupuesto para el metro? Hassan, hay que ser muy claros. El presidente de la República en campaña le dijo a los bogotanos que había que votar por un bogotano porque se iba a compadecer con las necesidades de la ciudad. Bogotá necesita un metro hace 50, 30 años y eso no se está viendo. Es decir, hubo un apaño colectivo en las propuestas del gobierno en apoyar el desarrollo del proyecto de metro en Bogotá. Ahora, usted mira todo lo que está sucediendo en el país en este momento y encontrará que hay una serie de engaños sistemáticos por todo lado. Desde luego, el proyecto tiene que estar en el Plan Nacional de Desarrollo. Supuestamente se citó al Congreso de la República para socializar y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en sesiones extra en el Congreso. Al viernes no se había radicado el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, pero sí le estaban cercenando a la oposición la posibilidad de ir a socializar Mire, otros temas al al paso exterior. que vamos, fácilmente vamos a tener es un cable, o va a ser más fácil el metro en Mesa de Yegua, San Apoima, ahí ese tramito Muy va a ser más seguramente. fácil. O el metro que le ofreció Pacho Santos a Villanueva, Guajira, ¿se Ah, acuerda? ¿allá metro también? Sí, sí, bueno, Pacho entonces Santos va a que salir más rápido ese metro. Hizo gala Yo no de su recuerdo- conocimiento yo no de la recuerdo- movilidad y le ofreció un metro a Villanueva, Guajira. Yo no recuerdo eso, pero sí tengo claro y sí recuerdo que el presidente de la República se comprometió en apoyar el proyecto de metro de Bogotá. Ahora, no se nos hace raro que en campaña va a decir lo mismo o Benedetti o Barreras, que como solo lo ha- apoyan financieramente Como lo al ha candidato de la planteado Unidad el Nacional. alcalde Gustavo Petro por etapas, ¿es la forma de hacerlo, Fernando? Pues yo la verdad creo que no. ¿No? La verdad creo que, digamos, pensar en que vamos a hacer el metro de Bosa hasta la 72, que es como también lo está planteando Pro Bogotá, creo que es errado, fundamentalmente porque vamos a sacrificar un proyecto que es muy importante para la ciudad y va a terminar siendo, digamos, una cosita, van a ser boronitas. Y el alcalde hoy ya dijo que sí le jalaba eso. Entonces el alcalde, con tal de inaugurar el metro, es capaz de hacerlo de 50 centímetros, eso no le importa, pero eso no le va a traer ningún beneficio a Bogotá. Y aquí quiero llamar la atención sobre algo que creo que es importante. Digamos, el metro para Bogotá no es un capricho, ¿cierto? Es una necesidad. Transmilenio está desbordado, no le cabe más gente. El sistema integrado va en un proceso, pero es lento, ¿cierto? Esto ya no es una pelea de si vamos a hacer el metro o vamos a hacer Transmilenio, no se trata de eso. Necesitamos tenerlos a los ¿Usted no dos. le preocupa cuando escucha uno al director de planeación diciendo esa fórmula 70-30 como que ya no va? ¿Eso usted le preocupa? Pues me preocupa mucho y uno le diría a los bogotanos, acuérdense cuando ellos vengan entonces a buscar votos a Bogotá, porque todos vinieron acá a decir, sí, plan de choque para salvar a Bogotá, de eso Metro. no hay nada. El presidente tiene un compromiso retórico muy fuerte con la ciudad, pero que no está amarrado con hechos. Como lo decía ahora el concejal Sanguino también en la nota, no hay un apoyo real de los senadores y de los representantes a la Cámara que vienen aquí y hacen campaña. Ellos han brillado por su ausencia. Ustedes que están calientes, y me refiero calientes ambos en el tema de la arena política por la alcaldía de Bogotá, metro. Pero por supuesto. ¿Al Usted hacía una pregunta, Hassan, y decía, ¿qué pasa en Bogotá si no hay metro? Sí, puntual. Yo le puedo decir lo siguiente, el eje oriental de Bogotá colapsa. Mire, ese rectángulo que va más o menos de la primera en el sur, si quiere váyase un poquito más al sur, de la 27 en el sur a la 100 en el norte, Colapsa. y de la carrera quinta
a la carrera 17, ese gran rectángulo, Sí. rectángulo muy alargado, es el sector de Bogotá que tiene más demanda de viajes en hora pico, ¿sí? 80.000 pasajeros más o menos en hora pico. Bárbaro. Hora. Por hora. Bueno, pues resulta que el Transmilenio, boqueando a riesgo de ahogarse, está movilizando más o menos 45.000 pasajeros hora sentido. Si usted quiere resolver el tema con Transmilenio solamente, sin un modo robusto tipo metro, tendría que meter el Transmilenio por la quinta, por la séptima, por la 13, Todo. por la décima, por la 17, por la Caracas, donde ya lo tiene, y por la 16. Que muchas de esas vías no tienen funcionalidades para eso. No, pues Y además, tiene que expropiar olvidarse- Rosales, Ceros Orientales y lo demás para poder olvídese meter... del tráfico mixto, de los carros comunes y corrientes, de los buses, de las busetas, etc. Bueno, entonces ese eje clama a gritos por un ¿Cuánto tiempo le da a usted transporte antes de que eso colapse? tipo... Ya está. Eso, ya Bueno, más, está sí. muy ahogado. No, ya ya está está. muy ahogado, pero bueno, a la vuelta de 5 años estamos asfixiados. 5 años. Ahí usted necesita un modo de transporte robusto tipo metro, en ese sector en particular de la ciudad. Ya el eje este que va hacia el suroccidente, hasta el Portal de las Américas, es muy importante, pero no es... Se puede oxigenar. Se puede Mire, esperar. me quedan 2 Puede minutos en esperar. este bloque. ¿Cuáles son sus conclusiones? Porque usted también está caliente, su nombre para la alcaldía de Bogotá. Mire, ¿Metro? yo creo que el próximo alcalde tiene que contratar, además de avanzar en el proyecto del metro, por lo menos 1 o 2 troncales de Transmilenio hacia el occidente. Porque el metro resuelve la demanda de viajes y de pasajeros en el costado oriental de la ciudad. Pero ese proyecto no se puede chupar financieramente las soluciones de movilidad en el occidente, y por eso es que es grave que se haya metido en el congelador la troncal de Transmilenio por la Boyacá. Es una troncal que atraviesa 8 localidades, que conectaría a Usme con la 220 El problema en es el que norte. no se están ejecutando las obras. Y que, pues es que está congelado el proyecto. Fíjese usted que el alcalde salió a anunciar la compra de predios para la primera línea del metro sin que tengamos aún resuelto ni los asuntos técnicos del diseño final de la primera línea, ni los asuntos financieros, cuando no se ha movido un solo dedo en función de la troncal de Transmilenio. 30 segundos, Guillermo. 30 segundos para que concluya usted ese tema, porque quiero que hablemos de toros. Bogotá necesita el metro. Nosotros lo sabemos. En la próxima campaña van a volvernos a politizar el metro para Bogotá y es inadmisible. La campaña no quiere que esté contaminada del tema sí o no metro. Bogotá necesita el metro. Hay que mirar unos ejemplos en Latinoamérica. ¿Por qué no el metro de Sao Paulo, que es un ejemplo a seguir? Es un metro muy importante, usted lo sabe, Fernando, y que sería importante verlo y traerlo aquí a Bogotá. Ese metro, Fernando, en 20 segundos, ¿lo vamos a ver empezarse en esta administración en este año? No se va a ver. No, eso no va a arrancar. No va a arrancar. Los cálculos que tienen es que la fase de estructuración financiera debe terminar en agosto, más o menos julio. Está en agosto saliendo, digamos, los pliegos de licitación ya para licitar, y eso se puede demorar 1 año. O sea, Petro no va a poder con No eso. va. Ahora, si logran meterle y Petro se coluncha en esta idea que está patinando pro Bogotá de hacer solo un pedacito, pues muy seguramente nos van a terminar metiendo por lo menos en la primera piedra de ese metrículo. En un berenjenal. Si va a estar Son 19 kilómetros. Claro, pero si ustedes miran, y usted lo planteaba ahora, concejal, y ya con esto cierro, estamos dejando por fuera, con esta propuesta, uno de los lugares que ha sido bandera de la lucha contra el carro. Ahí Cierto es que es está el norte de la Ahí ciudad, y están no los tiene puntos. ninguna Pero yo opción. creo que volver al diseño de CENER es absolutamente sensato. Son 19.5 kilómetros. Bueno, ese es en todo el eje debate. oriental, sí. Nos por 8 interesa sobre todo billones que la es audiencia racional. entienda lo que significa la coyuntura de no tener metro, porque una cosa fue lo que nos vendieron y otra la realidad que estamos viendo. Recuerden, entren activamente a las redes sociales, en Twitter, @Contraste Bogotá, y participen activamente de ese debate. Ya volvemos para hablar de toros, si regresan o no los toros a Bogotá. Ya regresamos. Regresamos a Contraste, el programa de opinión y debate del Consejo de Bogotá, y ahora cambiamos de tercio, vamos a hablar de toros, porque hay que recordar lo que había dicho el alcalde Gustavo Petro, recién asumió en el Palacio Líbano. Los toros no están en su agenda y por supuesto no regresarían a la Santa María. ¿A usted le gustan los toros? A mí no. A mí me parece que es un espectáculo bárbaro.
Creo que la humanidad ha venido avanzando, las sociedades contemporáneas, en reconocer el derecho de los animales como parte, digamos, de la defensa de la vida. Y yo creo que la sociedad colombiana y la sociedad bogotana tiene que aumentar su sensibilidad alrededor de los derechos. ¿Y qué opina de lo que dice la animales. Corte Constitucional? Pues no me gusta. Pues es una decisión que hay que acatar desafortunadamente, pero me parece equivocada. Creo que también el alcalde a lo mejor no ha sido asertivo en la manera como intentó, digamos... Fue muy brusco, muy directo, tal Sí, vez yo- la yo- manera yo- como lo yo- hizo. Yo creo que, digamos, pudo haber escogido un camino menos retador, ¿no? Menos confrontacional, ¿no? Menos agitativo, y haber sido mucho más eficaz, por ejemplo, como lo hicieron en la gobernación de Antioquia y en la alcaldía de Medellín. Allá decidieron no invertir un solo peso en la promoción del espectáculo taurino, ¿no? Y yo creo que estas causas que generan tanta polarización en la sociedad deben buscar un camino de cambio incremental, digamos, Yo empecé de este tema solución preguntándoselo a usted progresiva. por lo que puso en Twitter frente a lo que son las corralejas y todo en Colombia, ¿no? ¿Cuánto es la cifra? Son más de 500 corralejas en el año, es decir, más de una por día. Ya vimos la barbarie, ¿no? En las corralejas en Turbaco, que no solo afectan la vida de los animales, sino también la vida de quienes participan en él, entre otras cosas porque ese es un espectáculo feudal. Digamos, las corralejas se caracterizan Pues- porque los terratenientes van al espectáculo a tirar plata para que los ciudadanos, ¿no? Y los coja el toro. Pues se vayan a buscar. Guillermo, usted sí tiene cara que le gustan los toros. ¿Se le gustan los toros? Me encantan los toros. Creo que es un animal muy noble y que no merece ser sacrificado Cuando usted dice noble, de una ¿qué manera significa? tan bárbara. Ok. Y creo que he ido un par de veces a espectáculos taurinos. No me considero taurino, pero creo que cuando he ido es por ver los caballos, ver el tema O sea, del rejoneo. usted en ese tema sí es petrista. Pero no, yo no soy petrista de ningún tema. Yo tomo una posición ecléptica en esto. Yo considero que hay una minoría que hay que respetarle, que le gusta estos festivales taurinos, pero creo que la sociedad necesita encaminar a la protección animal. Es que el respeto a los animales y a darle un tributo a un espectáculo de barbarie es síntoma de una sociedad realmente enferma. En Estados Unidos, en Filipinas, en China, en Portugal, el toreo se ve pero como un espectáculo, netamente un show para que la gente lo vea, sin necesidad de sacrificar de una manera bárbara Pero al los animal. que saben de toreo también dicen que al animal hay que sacrificarlo justamente es para enaltecerlo, ¿no? Pues eso es lo que nos dicen Habría que las preguntárselo al personas. toro. Yo creo que si el toro quiere ser pudiese enaltecido hablarnos de esa manera. Hay No, que hacer una encuesta entre los toros, a ver ellos. no se terminaría de esta manera. ¿Usted cómo ve el tema de la Corte, la decisión de la Corte Constitucional? Pues mire, veo que es una decisión, ¿cómo llamarla? Conservadurista de la Corte. Es una tradición cultural, es cierto, pero que involucra como uno de sus componentes básicos una alta dosis de sufrimiento del animal, ¿sí? Los defensores del espectáculo dicen que, bueno, comemos carne de res, ¿sí? Pero yo no creo que en ningún matadero primero torturen al animal como se lo torturan en una plaza de toros. Ahora, que derechos de las minorías, perdón, hay tradiciones minoritarias que no pueden ser conservadas. O sea, las minorías no pueden convertir en un derecho. Deme ejemplos, ¿sí? deme ejemplos. La ablación, por ejemplo. Le doy otro caso. Cuando los ingleses llegaron a la India había una tradición cultural, ahora me recordaba el consanguino, no centenaria, milenaria. Cuando se moría un personaje de determinadas castas, llamaban a la viuda, venga para acá señora, ¿sí? Y en la pira funeraria la arrojaban también a ella. La quemaban. Bueno, la quemaban, sí. Y entonces los ingleses dijeron, esto puede ser una tradición extraordinaria, milenaria, etcétera. Pero Pero no unos más. valores, ¿sí? De la humanidad vinculados al respeto por la vida, ¿sí? Que riñen a profundidad con esa, para ustedes, respetabilísima práctica. Y la eliminaron. Ese ejemplo es bien importante Y la porque eliminaron. en el Islam lo que hacemos es al revés. O sea, Bueno. puede usted casar varias veces, que es distinto. Pero es diferente. Pero es diferente. O usted tiene la teoría de que el matrimonio es una tortura para uno de las dos partes. Usted sabe para quién. Bueno, Entonces, eso abriría una larguísima discusión. ¿Cómo? Pero el tema es que esa es una práctica, ¿sí? Que incorpora, yo insisto, un nivel muy intenso de sufrimiento animal y que de alguna manera convierte en espectáculo el sufrimiento de los animales. Y le pongo otro ejemplo, el apartheid.
El apartheid era, digamos, una causa defendida por una minoría blanca. Y porque fuera defendida por una minoría, entonces había que aceptarla. En este caso, lo que se está viendo, porque fue también público lo que hicieron los novilleros en la Plaza de Toros Santa María, de entrar en huelga de hambre, el apoyo que tuvieron masivos, digamos, muchos personas que tienen criaderos de toros, viniendo toreros de España a manifestarse en la plaza. La presión fue fuerte, digamos, del sector que le gusta la tauromaquia para que la Corte Constitucional tomara esta decisión, o esto es un tema totalmente aparte. Aquí lo que se miró fueron derechos fundamentales. Yo creo que sí lo hubo. Digamos, yo creo que esto, yo lo dividiría como en tres partes. Hay una primera que se está hablando de los problemas estructurales que tiene la Plaza de Toros. Los tiene, hay que resolverlos. Si no se puede abrir por eso, pues no hay nada que hacer, ¿cierto? Hay que arreglarlo, porque sea lo que se haga ahí, pone en riesgo la vida de la gente. Pero ¿cómo se explica, digamos, que la plaza funcione para hacer conciertos o para hacer teatro y no funcione para ver los toros? Buena pregunta. Es una buena pregunta. Entonces ahí digamos que la administración es la que tiene que entrar a explicarnos qué es lo que está pasando ahí, ¿cierto? Segundo lugar, digamos, efectivamente hay una gente a la que le gustan los toros, ¿cierto? Y están en Bogotá y hacen parte de la sociedad y ellos también pagan impuestos y ellos también están aquí. Y hay una gente que creo que es mayoritaria a la que no le gusta nada de esto. Entonces, digamos, yo sí creo que en ese sentido la consulta popular sí puede ser una salida, ¿cierto? Y si decidimos como sociedad que eso ya no es algo que queremos, pues tenemos que acogerlo. Bueno, ese fue el caso en Ecuador, digamos. En Ecuador se llevó el tema a consulta. Claro. Cataluña también. Y bueno, y ahí se evalúa. Y el tercero es, pues vamos a hacer un acuerdo, ¿cierto? Ustedes quieren seguir viendo a los toros, ok, bienvenidos los toros, pero entonces vamos a acabar con ese sufrimiento. Y ya va a ser como un espectáculo mucho más, digamos, artístico, donde el toro no es sacrificado. Una exposición. ¿Cierto? En Las Vegas, Claro. en Las Vegas lo hacen así. Hace poco estuvo el hijo del pero cordobés. quien ame la tauromaquia va a decir que eso no Pues es yo creo eso que no el es hijo del torero. nadie puede amar más la tauromaquia que el hijo del cordobés. Y en Las Vegas lo hizo un espectáculo donde no hubo sangre, donde las banderillas inclusive eran de velcro. Pero entonces se ve el preámbulo de lo que es torear, pero al final no se sacrifica No hay el animal. sacrificio, no hay sangre. Es que En algunos sitios se ha avanzado es bárbaro. hacia allá. Claro. Es bárbaro, realmente es bárbaro. ¿Usted Tuvo lo por- apoyaría en esa medida entonces? Yo, digamos, Digamos, si no se sacrifica el animal. bueno, yo creo que esa es una posibilidad que habría que examinar. Digamos, Oye, en esa es la última se salida. trata de proteger Esa es la salida. al Esa es la animal. salida. En última se trata de evitar que la muerte y que el sufrimiento sea un espectáculo público, que es lo que ocurre con la pelea de gallos, que es lo que ocurre con una cosa que es clandestina en Bogotá y en muchas ciudades del país, que son las peleas de los perros. Perros, por supuesto. ¿sí? Que es lo que ocurre con las corralejas y con todo ese tipo de espectáculos. Nada que convierta la muerte en un espectáculo Al alcalde Gustavo aceptado Petro desde una perspectiva humanista. Le reconocen mucho, por ejemplo, el tema que tuvo frente a sacar las zorras de circulación en Bogotá. Para los que lo han tenido que ver lo que significa Pero hoy los vemos animales en Bogotá de son tracción. personas en lugar de caballos. Entonces tampoco la medida fue del todo eficiente. Yo creo que polarizar este tipo de temas es muy absurdo, no nos lleva a nada y hay que tomar a veces posiciones eclépticas. Decir que los toros es de élite es un error. Es decir, que es de un determinado sector. A ver, hay gentes de o eso es sectores como todo. populares, de estratos 2 y 3 que les gusta la tauromaquia, pero en general es un espectáculo de clases altas. De clases en altas. general. Además, yo creo Y que en cambio las es una corralejas cosa es un irse- espectáculo popular. Es una cosa también de irnos, digamos, puliendo un poco como sociedad, ¿cierto? Digamos, hace muchos años en muchas sociedades se resolvían las cosas a tiros, ¿cierto? Con duelos. Y era, digamos, aceptado y respetado y era súper honorable. Ok, nosotros tenemos que también ir puliendo ciertas cosas porque eso, digamos, ese tipo de acuerdos, si llegamos en algo, digamos, tan básico y podríamos decir tan simple como es proteger un animal, va a ser fundamental para poder proteger la vida y poder resolver otro tipo de conflictos de una forma diferente. Y ahí es donde yo creo que nos falta un liderazgo claro En este caso se digamos, de la usaron clase todos los política. mecanismos legales, es decir, se llegó a la última instancia que es la Corte Constitucional, donde pues es la encargada también de dictaminar en un Estado de Derecho más o menos cuáles derechos prevalecen sobre otros. Pero la pregunta también se las hago de manera más informal y es la siguiente. En un país tan violento como Colombia, donde
vemos permanentemente lo que significa la vulneración de derechos de niños. Acabamos de ver una masacre de niños, de un montón de cosas. Llegar, digamos, como dicen los propios vinculados directamente al tema de la tauromaquia, que estamos poniendo a los animales en un pedestal donde no deberían estar, porque eso lo han dicho delante de los toros. ¿Usted cómo ve esa posición? Pues que es equivocada. Aquí hay que proteger, por supuesto, los derechos de los niños y los derechos de los seres humanos, pero yo creo que tenemos que ir más allá como sociedad. Aquí hay que generar y consolidar una cultura de defensa de la vida en todas sus manifestaciones. Y lo más importante, evitar, repito, lo que decía Carlos Vicente ahorita, que la muerte de un ser humano o de un animal sea un espectáculo. Sea una fiesta. Sí, y sea una fiesta. Sea una fiesta. Y yo creo que eso no le hace bien, digamos, a una perspectiva humanista de la sociedad. ¿La Santa María la ve usted otra vez funcionando, Guillermo? Yo creo que sí. Para toros, me refiero. Yo creo que sí, pero habría porque Bogotá también necesita un escenario multimodal para muchos espectáculos. ¿Por qué no crear ese debate de que la Santa María sea un escenario multimodal? Ahora, yo le quiero decir, Hassan, cuando mataron a ese toro en Sucre, acaban de matar 4 policías en Colombia a manos de las FARC. Nadie dijo absolutamente nada. Desde luego, la vida del toro es valiosa, pero también la de los 4 policías que murieron a manos del terrorismo. Ahora, máxime que una sociedad que ha tenido tanta violencia y que ha sido cíclica en la violencia, no puede seguir generando espacios para espectáculos de la Tengo muerte. que ir a la pausa. ¿Le quiere agregar algo? Porque vamos a la pausa. Les quiero preguntar también por la adopción gay y lo que significa en Colombia. ¿Quiere terminar con algo en ese tema, los toros? No, yo estaba pensando en las distorsiones en la formación de la gente y de los públicos. Perdón que me eche tan atrás, pero en el Imperio Romano se decía que había que llevar a los jóvenes a pelear con leones, a ver a los gladiadores matarse, porque eso era edificante, eso los fortalecía y los endurecía. Por supuesto, era una sociedad súper violenta, ¿sí? Con un profundo arraigo de la esclavitud, ¿sí? Una sociedad súper desigual, excluyente, cruel, ¿sí? Bueno, pues son elementos que forman parte como de una cultura integral. Yo creo que esa presencia del toreo, del espectáculo, de la tortura animal, ¿sí? No es conveniente, como se decía aquí, para avanzar hacia una cultura de la vida. No, ¿Le agrega algo? No está en esa dirección. No está en esa dirección. Sí, no, digamos, en eso creo que coincidimos. Yo creo que esto es un tema más de sociedad que incluso del mismo animal, ¿cierto? Es una cosa de nosotros cómo logramos encontrar una alternativa para que una minoría pueda disfrutar parte de su fiesta, pero obviamente lo que le estamos pidiendo a esa minoría es, quiere hacer parte, ok, tiene que también hacer unas concesiones para que pueda estar esas son las posiciones dentro de esta sociedad. Vamos a ir a la pausa. Recuerden, entren en las redes sociales @Contraste Bogotá en Twitter y envíenos todas sus opiniones y comentarios a esa cuenta. Nos interesa mucho conocer qué piensan ustedes de estos debates. Y vamos a la pausa porque al regreso hablaremos de la adopción gay en Colombia. A pesar de que el ambiente en la Corte Constitucional era de no dejar en manos de un juez una decisión tan importante como la posibilidad de que las parejas del mismo sexo puedan adoptar niños, no hubo acuerdo. La votación quedó empatada 4-4, lo que obliga a llamarlo. Ante este caso, el concejal Marco Fidel Ramírez radicó una demanda de inconstitucionalidad en la Secretaría General de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional colombiana tiene el deber de proteger la Constitución. La Constitución declara que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que está constituida por un hombre y por una mujer. No por un hombre y otro hombre, eso se llama sodomía. No por una mujer y otra mujer, eso se llama lesbianismo. Por un hombre y una mujer, y eso se llama matrimonio. El Código de Infancia establece que los niños tienen derecho a un papá y a una mamá para crecer emocionalmente, espiritualmente y personalmente. Por eso la Corte Constitucional colombiana debe respetar la Constitución, debe honrar su espíritu y no debe cometer la locura de colocar a los niños de Colombia bajo el amparo del colectivo homosexual.
Para algunos expertos, los niños criados por parejas homosexuales sí presentan diferencias a comparación de niños formados en hogares tradicionales. Hay soporte científico abundante para poder afirmar que los niños de parejas del mismo sexo están en ciertas desventajas, por ejemplo en deserción escolar, estabilidad emocional, suicidio, depresión, entre otros, que los hijos de parejas heterosexuales de bajo conflicto y biológicamente intactos. El Gobierno Nacional, en concepto del Ministerio de Salud y del ICBF, dio su aval al indicar que no se ha identificado riesgos para la salud y el bienestar de los menores de edad derivada de la adopción de parejas del mismo sexo, y que por otro lado, la orientación sexual de los padres no afecta el desarrollo de los niños. Lo que se busca es que 2 personas adultas puedan proteger niños que han sido abandonados y no debe existir ninguna discriminación en razón de la orientación sexual de los padres para la adopción. De hecho, la Corte Constitucional ha reconocido que las parejas del mismo sexo conforman una familia y ha reconocido que gays y lesbianas pueden adoptar como solteros. El año pasado, por ejemplo, se reconoció que una pareja del mismo sexo adoptara el hijo biológico de su compañera. Regresamos a Contraste y ahora vamos a hablar del tema, por supuesto, la adopción gay en Colombia. Concejal, ¿cómo lo ve? Tema polémico. Pues contra lo que dice mi querido colega Marco Fidel Ramírez, lo que yo sé de estudios serios internacionales sobre los impactos, los efectos en los niños, del hecho de que no tenga por padres un papá y una mamá, sino una pareja conformada por 2 mujeres lesbianas o por 2 hombres homosexuales, insisto, contra lo que dice, y respeto lo que dice mi colega, como resultado de esos estudios, es que esos niños no tienen diferencias emocionales, psicológicas, afectivas, derivadas de esa condición de sus padres, ¿sí? Leía recientemente que quizás hay por ahí un estudio norteamericano, uno solo, entre los que han tenido amplia cobertura, que dice que sí tienen efectos nocivos, uno solo contra muchos que dicen que no tiene efectos nocivos. Y ese estudio, que dice que sí tiene efectos nocivos, pues presentó muchos problemas en la configuración, digamos, de las preguntas, de los enfoques, digamos, de la definición de la muestra, etcétera. Claro. ¿Sí? Ahora, yo comparto la postura del concejal de la familia de defender la familia como un núcleo de afectos en donde conviven mayores, personas, adultos y niños. Pero ese núcleo, ¿sí?, de familia también, y es muy válida la pregunta, ¿no ha ido cambiando? Claro, claro, pero mientras haya afecto, mientras haya respeto, mientras haya solidaridad, mientras haya una situación en que se comparten valores, ¿sí?, en un conjunto afectivo donde hay adultos y hay niños, ¿sí?, esa familia puede asumir muchas formas, no solamente papá, mamá, y unos niños. Guillermo, ¿usted cómo lo ve? Porque la decisión ya lo vimos en la Corte Constitucional, 4-4, inmediatamente se fue con juez. Yo pienso que son decisiones muy complejas para la sociedad, porque pues también la comunidad homosexual es una minoría, pero concuerdo y estoy de acuerdo con la posición del concejal que pues presenta una acción de constitucionalidad ante la Corte Constitucional en virtud de salvaguardar y proteger no solo unos asuntos morales, que no estamos aquí para debatirlos, sino para defender la legalidad de un fallo judicial que está por venir y por defender también la Carta Magna. Pero usted cree, digamos, que en ese marco, y soy muy puntual y muy directo, el núcleo familiar entonces, ¿qué es? Hombre y mujer, está en la Carta. En la Constitución. Pero eso no debería reevaluarse justamente. Yo creo que no, porque es una posición que eso sí es cultural y es una posición natural, es una posición humana. Pues aquí ningún científico puede decir que un hombre pueda amamantar a un niño y qué es lo humano, o que pueda tener gestación. Es algo antinatural y yo eso sí no lo puedo defender. ¿Qué dice usted? De ninguna manera. Pero mire, digamos, para hablarlo en términos jurídicos, también hay jurisprudencia que indica que la familia no se reduce única y exclusivamente a la familia papá, mamá e hijos. Así Segundo. Pero no hay ninguna concejal que diga que puede ser papá y papá o mamá y mamá. Doctor, mire. Ahora, segundo, el hecho sociológico no coincide necesariamente con el hecho biológico, en donde se necesita un varón y una hembra para procrear un ser
un ser nuevo. Es estructurarlo, es Pero darle vida. el hecho sociológico es que nosotros estamos en presencia en Colombia y en el mundo frente a distintas formas de familia. Hay familias con madres solteras, hay familias con padres solteros, hay familias en donde los hijos no son de ambos, sino hijos de la mamá, hijos del le digo, varón, el concepto de familia cambia muchísimo. hijos de ambos, ¿no? Es decir, Familias de solo hermanos. familia de solo hermanos. Que salen es decir, adelante. es decir, hay una diversidad como hecho sociológico de las familias. Esa es la primera discusión que tenemos que dar, porque, ¿Por qué cuesta tanto entonces? porque la concepción de Marco Fidel es una concepción absolutamente conservadora de la familia, que no existe en la realidad. Ahora, la otra discusión, ¿qué hacemos con los derechos de los niños? Y a mí me parece una ficción ideológica, ¿no? Decir que los niños están mejor queridos, mejor protegidos, mejor amados, pues es que, ¿sí? Si están con una pareja heterosexual, sí, si están con otro tipo de parejas como las que hemos visto. O sea, hay casos que son impresionantes y se los voy planteando de violencia familiar. Es justamente entre una pareja heterosexual, es decir, entre una pareja de hombre y mujer. Es decir, que lo que estamos viendo es que muchas veces se forman esos estereotipos que de una u otra forma no tienen nada que ver con la realidad. ¿Usted cómo ve el tema? Porque es muy polémico, repito, en Colombia. Mire, Hassam, yo creo que voy a utilizar un ejemplo, digamos, personal. Yo soy, con mi esposa tenemos 2 hijos, Pablo de 4 años y medio y Jacobo que nace ahorita en mayo. Y es, digamos, es una condición tremendamente emocionante de decir, voy a ser papá y voy a educar a mi hijo y voy a criarlo. Ella también está jugada por la educación y por construir esa familia, pero nosotros también somos conscientes que hay personas que no comparten esa visión, ¿cierto? Y yo creo que si hay 2 hombres o 2 mujeres que le pueden dar amor, cariño, protección, ejemplo a un niño, ¿por qué no aceptarlo? ¿Cierto? Usted bien lo planteaba. Entonces, digamos, en esa concepción que se está planteando ahora, entonces, ¿cómo vamos nosotros a sancionar la violencia intrafamiliar? ¿Cierto? Eso no es claro. Vemos que noticias, ¿cierto?, de padres que han asesinado a sus hijos, madres que han asesinado a sus hijos golpeándolos. ¿Eso influye? Pero Yo es un creo que tema no. entonces que hay que llevarlo a qué nivel, porque ya está en los más altos tribunales. Es decir, la discusión ya está allá. ¿Sigue siendo un tema cultural? Es que es una cosa de sociedad. Es una cosa social. Es una cosa también de Es ir... un chip que hay que cambiar. Pues de ir abriendo cosas. Claro. No, pero además es que hay suficientes sentencias de la Corte que aclaran muy bien el concepto de familia al que hace alusión la Constitución Nacional, que reconoce el hecho sociológico que estábamos señalando ahora. Ahora bien, también tenemos que ponernos de acuerdo sobre cuáles son las condiciones para garantizar la protección de los niños, el amor que los niños merecen y la garantía de sus derechos. ¿Cuáles son los ambientes familiares que requieren? Sobre eso es que debe legislar el Congreso de la República y sobre eso es que debe actuar la autoridad competente. ¿Cuántos niños hay en Colombia abandonados sin un padre y sin una madre que lo único que quisieran es tener unos seres humanos que les brindaran lo mejor de sí? Es decir, educación, amor, valores. Lo que nos debe preocupar como sociedad es garantizar una niñez feliz para nuestros Ese infantes. es el punto. Y un compromiso de los adultos con los niños en el seno de un núcleo familiar. Detrás de esto, yo creo que lo que hay es lo siguiente, Hassam. Miren, es el prejuicio, la idea de que 2 personas del mismo sexo, 2 adultos del mismo sexo, ¿sí?, no pueden tener un nivel de compromiso emocional y afectivo entre ellos y volcar eso sobre unos niños. En el fondo es la percepción de que esa relación homosexual es viciada, es perversa. enferma, es perversa, es amoral. ¿Sí? Tiene Detrás que de eso lo que tiene hay que es un ver ahí- rechazo. Hay una carga moral. sí. Claro, es un rechazo. ¿Factor religioso también? También. Sobre todo. Y un prejuicio muy profundo contra la realidad, ¿sí?, de la existencia de la homosexualidad y del amor homosexual. Ese es un tema que se lo juzga como antinatural. Yo creo que Me queda un minuto. el debate es netamente legal. Aquí no estamos hablando de que si es amoral o no, porque uno no es quien para juzgar eso, si es moral o amoral o... Lo dijo el Papa, ¿no? Lo dijo el Yo no Papa. soy quien ¿Quién soy para yo eso. para juzgar? Yo no soy quien para juzgar ese tipo de preferencias sexuales, pero yo sí puedo decir que hay una constitución que hay que defender y un sistema y un ordenamiento jurídico que también hay que
defender. Ahora, las salidas hay muchas. Si hay una comunidad que está con muchas cargas de amor y quiere darle amor a los niños, hay una serie de hogares que necesitan personas que no que tengan la patria potestad de esos menores, pero sí la tutela y que los apadrinen y que los saquen adelante. No. Si lo que quieren es un feedback a futuro, pues cuando esas personas saquen adelante van a entregarles algo. Creo que 30 segundos. Es negar que una mamá que cría a sus hijos sin la presencia de un hombre o el hombre que cría a sus hijos sin la presencia de una mujer, eso es no diferente. lo van a hacer bien. Eso es diferente. ¿Cierto? Digamos, estamos partiendo del mismo principio. Entonces, lo que creo... Es que eso y es a mí lo que me parece más interesante del debate es que dentro de los altos juristas, esto queda en un empate, ¿no? 4-4. Quedó en un empate. Es decir, que todavía frente a eso hay una profunda discusión de valores. En Colombia como sociedad nos abrimos frente a unos temas, pero terminamos frenando Hassan, pero yo en quiero seco en decir otros. una cosa. Hay un rechazo muy profundo en muchos sectores de la sociedad a la homosexualidad. Hay una tendencia a confundir homosexual con pederasta, ¿sí? Hay una tendencia a pensar que un padre homosexual no puede educar bien a un niño, ¿sí? Porque alguna cosa fea va a hacer con ese niño. Gran debate, por eso a los padres heterosexuales, por supuesto, les gustan las mujeres, y sin embargo pueden ser, y la inmensa mayoría son profundamente y los padrastros con las niñas. respetuosas Aquí de sus podríamos seguir, niñas. se nos ha acabado el tiempo y quiero agradecerles, antes de que nos vayamos, y ya me estoy robando unos minutos más del programa, ¿cómo van ustedes con esa consulta? Los dos precandidatos, ¿va Peñalosa, no va? ¿O no se sabe todavía? Pues hasta ahora oficialmente somos dos candidatos. Precandidatos. Precandidatos de Y la muy Alianza buenos, Verde. y muy buenos, y muy buenos. De la Alianza Verde, la Alianza va a construir una propuesta para la alcaldía mayor de la ciudad. Si Carlos Vicente es el favorecido, yo con gusto haré campaña por Carlos Vicente. Gracias. Creo que Digo tendríamos lo un mismo extraordinario alcalde. Aquí lo que está, y quería ponerlo sobre el tapete, es que en Bogotá hay muy buenas opciones y aquí hay dos para que cojan las riendas de la ciudad, sea quien sea, ¿no? Hay muchos buenos candidatos y un placer tenerlos acá. Concejal Antonio Sandín, un placer. A usted muchas gracias, Hassan. Guillermo Rodríguez, gracias también. Muchas gracias, Hassan. Muchas gracias a todos ustedes. Por la Concejal de RU, como siempre, qué gusto. Hassan, muchas gracias por Y Fernando, un la invitación. verdadero placer como siempre. Muchas gracias por la invitación. A ustedes, gracias por acompañarnos y recuerden, las redes sociales siguen abiertas, el debate ahí sigue candente, @Contraste Bogotá en Twitter y la próxima cita es en 8 días, aquí en Contraste para seguir debatiendo todos los temas de actualidad de Colombia, por supuesto, pero en especial de la ciudad Bogotá, en este programa del Consejo que le responde a la ciudad. Gracias por acompañarnos.